Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de Codenautas, donde vamos a desarrollar una aplicación con React. Es una aplicación bastante sencilla, pero muy interesante, ya que vamos a utilizar la API de OpenWeatherMap para obtener el tiempo que está haciendo actualmente y también con una predicción de las siguientes horas. Tenemos un simple formulario donde podemos indicar una localización, una ciudad. Por ejemplo, pues vamos a buscar Valencia y cuando le demos a buscar, fijaros que aquí nosotros tenemos toda esa información maquetada en una tarjeta donde tenemos qué temperatura hace actualmente con la predicción del tiempo y además, bueno, datos como humedad, velocidad del viento, etcétera, y una predicción de las siguientes horas, qué tiempo va a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar, por lo tanto, con dos APIs diferentes, lo veréis. Una API es para el tiempo real y otra API es para la predicción de las siguientes horas. Muy bien, aquí nosotros, como veis, si ahora buscamos pues otra ciudad, por ejemplo, estamos buscando Madrid, pues vemos cómo se actualizan los datos correctamente y estamos utilizando también un spinner para el tiempo que está actualizando esos datos, pues que salga esa animación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos ponemos manos a la obra. Muy bien, pues yo ya dispongo de una carpeta vacía en Visual Studio Code, aquí la estáis viendo, OpenWeather React, y aquí es donde vamos a generar el proyecto de React. Para ello, yo lo que voy a hacer es abrir en terminal integrado esta carpeta y vamos a generar con npx create react app, vamos a crear nuestro proyecto, que vamos a darle un nombre, por ejemplo va a ser Open Weather. Apretamos Enter y vamos a generar ese proyecto de React. Muy bien, ya lo tenemos preparado nuestro proyecto. Si entramos a la carpeta, pues veis que ha generado la carpeta con el nombre que le hemos dado a la aplicación, con pues, todos los archivos y carpetas necesarias. Lo que vamos a hacer es, vamos a movernos dentro de lo que sería la carpeta de la aplicación, como nos están indicando aquí, con cd nos movemos de directorio, OpenWeather, muy bien, y ya a través del comando npm start, pues vamos a ejecutar lo que sería la aplicación de React. Y aquí estamos viendo ya cómo se está ejecutando la aplicación con lo que sería la interfaz, con lo que sería la vista por defecto que nos da React. Volvemos a nuestro editor y vamos a empezar a trabajar ya con nuestra aplicación. Fijaros que aquí nosotros tenemos la carpeta src, que es la carpeta principal, donde tenemos todos los archivos de nuestro proyecto, salvo, pues, evidentemente, package.json y el readme. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer lo primero es dirigirnos a ese archivo JavaScript principal, que es el app.js, que es donde podemos visualizar todo lo que estamos viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí está lo que sería el logo, el texto. Todo esto lo vamos a eliminar, es decir, todo el header, que es lo que contiene todo lo que estamos viendo, lo eliminamos y vamos a dejarlo pues solo con este div, ¿de acuerdo? Con el class name app. Si guardamos, fijaros que ya no tenemos nada, está completamente en blanco. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer. Dentro de src, como estamos visualizando, están los JavaScript, están los archivos de estilo, CSS, está este logo, por ejemplo. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es crear dentro de src una nueva carpeta que llamaremos assets, y dentro de assets vamos a crear otra carpeta que se llamará CSS. De este modo vamos a incluir aquí todos los archivos de estilo. Lo que vamos a hacer es arrastrar este app.css, lo vamos a meter dentro de esa carpeta y además vamos a meter el index.css también ahí. Muy bien, pues ahí los movemos. Fijaros que ahora mismo nos están dando una serie de errores. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí unas importaciones que ya no corresponden al directorio, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí pues, nos van a salir esos errores también. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, como hemos movido este app.css, lo que vamos a hacer es entrar en la carpeta assets y además lo que vamos a hacer es entrar en la carpeta CSS, ¿de acuerdo? Que es donde se incluye y guardamos. Este logo, por ejemplo, también lo vamos a eliminar porque ya no lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces el archivo app.js de momento nos va a quedar de este modo. Y si vamos a index.js, vamos a hacer lo mismo. Por un lado, lo único que tenemos que cambiar es esto de aquí. Vamos a poner que esto esté dentro de assets y CSS. De este modo ya vuelve a funcionar todo y veremos que está en blanco. Ahora mismo ya lo tendríamos bien, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto.
Pues vamos a empezar creando lo que sería el primer componente, que va a ser pues, una barra de navegación muy sencilla para poner un texto en nuestra aplicación. Por lo tanto, para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a SRC y vamos a crear una carpeta que será Components. Y ahí es donde van a estar los diferentes componentes que vamos a ir utilizando en nuestra aplicación. Perfecto. Entonces, aquí dentro vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo que se llamará navbar.js y vamos a empezar a crear lo que sería ese primer componente de React. Para los estilos vamos a utilizar la librería que nos da Bootstrap, pues para poder ir un poco más rápido con todo lo que serían estilos de nuestra aplicación. Por lo tanto, antes de empezar a escribir este primer componente, porque ya vamos a tener que hacer uso de las clases de Bootstrap, vámonos a nuestro navegador, nos vamos a getbootstrap.com, nos vamos a Get Started y aquí tenemos el link para poder incluir esa hoja de estilos de Bootstrap, ¿de acuerdo? Copiamos ese link, nos volvemos a nuestro editor y aquí a continuación lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta public. En la carpeta public nos vamos a ir a index.html y aquí dentro de lo que sería la etiqueta head, vamos a incluir ese link. Lo podemos incluir, por ejemplo, aquí después del título, lo pegamos, pues ahí ya tendríamos. Lo guardamos, esto ya lo podemos cerrar, lo que sería este index.html, vamos a cerrarlo. De hecho, también podemos cerrar esta carpeta public, que no vamos a hacer uso de ella. Y bueno, pues ya tendríamos ese acceso a los estilos, las clases que nos da Bootstrap. Por lo tanto, aquí ya vamos a empezar a crear lo que sería la función. Vamos a llamarla const navbar. Y aquí, pues bueno, vamos a tener un return para indicar que tiene que visualizarse con este componente. Antes de nada, pues bueno, vamos a poner el export default para que no se nos olvide y vamos a exportar esa función que es navbar. Muy bien, y aquí dentro, pues bueno, vamos a tener una etiqueta nav, que pondremos un class name, que será navbar. Esto ya es una clase de Bootstrap y fijaos que aquí las clases en las etiquetas HTML en React se utiliza class name, no se utiliza solo class. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a establecer que el background de esa barra pues sea oscuro. Vamos a poner dark. A continuación, el texto vamos a indicarle que sea light, que sea blanco. Y vamos a establecer un margin bottom 5 para que se separe del formulario que vamos a tener a continuación de esta barra de navegación. Aunque sea una barra de navegación, realmente lo único que vamos a tener es un texto. Por lo tanto, ese texto va a estar dentro de un contenedor que pondremos container-fluid para que se posicione correctamente. Y aquí dentro ya vamos a tener, pues, por ejemplo, una etiqueta h3 que le estableceremos un class name para indicar que ese texto esté completamente centrado. Vale, y vamos a indicar predicción meteorológica. Muy bien, pues ahí ya lo tenemos. Vale, lo hemos escrito bien, perfecto. Vale, pues aquí fijaros que estamos utilizando las clases de Bootstrap. Vamos a guardar lo que sería el componente y vamos a utilizarlo dentro de lo que sería este archivo principal app.js, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importarlo. Vamos a decir import, vamos a darle el nombre navbar y vamos a decirle de dónde lo importamos. Pues en nuestro caso lo importamos, estamos en el mismo nivel, por lo tanto tenemos que acceder a components y accedemos a ese único componente que hay en esa carpeta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahí tenemos importado el componente. Ahora vamos a utilizar la etiqueta del componente para que podamos visualizarlo en nuestra aplicación. Muy bien, pues ahí fijaros que lo estamos viendo dentro de ese contenedor div que tiene app.js. Si nos volvemos a nuestro navegador, pues aquí ya vemos ese menú de navegación cómo está cargando correctamente en nuestra aplicación. A continuación, lo que vamos a hacer, antes de seguir con el siguiente componente, que va a ser el formulario, nos vamos a ir a la hoja de estilos, app.css, y aquí nosotros vamos a quitar ciertas cosas. En nuestro caso aquí tenemos un montón de estilo que hace referencia a lo que nos carga por defecto React, como las animaciones para el logo, etc.
Todo esto pues lo vamos a eliminar, porque esto no lo necesitamos. Por ejemplo, este app-header, esa clase ya no la tenemos, el link ese tampoco, este keyframes, la animación la quitamos. Fijaros que realmente lo único que vamos a dejar va a ser esta clase app, que es la única que estamos utilizando. Si nos venimos a app.js, es el único class name que estamos gastando actualmente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a dejar eso y vamos a establecer un color de fondo para lo que sería nuestra aplicación. Vamos a cambiar el color de fondo de nuestra aplicación, entonces vamos a hacer referencia a lo que sería la etiqueta body para que afecte a todo el documento y vamos a utilizar la propiedad de background color. Vamos a ver, aquí la tenemos y vamos a establecer ese color oscuro, que si no recuerdo mal, era el siguiente código hexadecimal, 2F35544, que es ese color azulado así oscuro. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a volver a nuestra aplicación y ahí vemos cómo tenemos ese color. Muy bien, perfecto. Ahora ya nos vamos a ir a crear nuestro siguiente componente. Este CSS lo podemos cerrar, este navbar también lo podemos cerrar, por ejemplo, no vamos a hacer uso de él. Y dentro de components vamos a crear un nuevo archivo que será el formulario. Va a ser ese componente que se llamará form.js. Y aquí, pues bueno, vamos a empezar a trabajar con él. Va a ser un campo de input con lo que sería el botón para hacer la búsqueda de la localización de la ciudad en la cual queremos mostrar sus datos de tiempo. Muy bien, pues vamos a importar import React from React. Aquí nosotros, bueno, vamos a ir colocando ya porque vamos a hacer uso de useState. Por lo tanto, podemos utilizarlo ya, ese useState. Vamos a nombrar aquí, vamos a hacer uso de él, ahora lo veréis. Y vamos a crear la función, vamos a crear esa función que se llamará form. Y aquí a continuación, pues bueno, vamos a establecer lo que sería ese, como he comentado, ese estado. Vamos a crear esa variable de estado que va a hacer referencia a la ciudad que vamos a estar buscando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es crear ese hook con const, vamos a llamarla city, y la función que va a modificar su estado, que será setCity. E inicialmente, este useState lo vamos a establecer a un valor de texto vacío, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos ese hook para modificar lo que sería, o para establecer, mejor dicho, lo que sería la ciudad que vamos a estar buscando. Ahora a continuación, bueno, vamos a hacer el return, que es donde va a estar la vista, y que no se nos olvide el export default, en este caso, de lo que sería este componente que es for. Muy bien, ahora, aquí a continuación nosotros vamos a establecer lo que sería ese formulario. Vamos a utilizar una etiqueta, por ejemplo, div, con el class name container para que se centre correctamente dentro de nuestro documento. Y aquí dentro vamos a tener una etiqueta de formulario. Vamos a establecer ese form que va a tener un evento que es un submit, que es cuando se actualice. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar una función, ¿de acuerdo? Vamos a llamarla ya onSubmit, aunque no la tenemos declarada, pero ahora la declararemos aquí antes del return, pero así la dejamos preparada, lo que sería la función. Vamos a cerrar esa etiqueta de formulario y aquí dentro nosotros vamos a tener, como comentaba, ese campo de input con un botón. Vamos a maquetarlo dentro de un div, que le pondremos un class name de input-group y vamos a establecer, por ejemplo, un margin button para lo siguiente que tengamos, que será la etiqueta ya maquetada con la información. De momento le ponemos un valor de 3 y vamos a utilizar mxauto para que esté completamente centrado todo lo que sería ese contenido. Muy bien, vamos a cerrar lo que sería el div y aquí dentro lo que vamos a tener es el input y el botón. Por lo tanto, primera etiqueta va a ser la etiqueta de input, que este input vamos a poner que sea de tipo texto, evidentemente, y de class name vamos a utilizar la clase de Bootstrap Form Control para que le dé el aspecto que tienen los campos de Bootstrap. Vamos a establecer un placeholder, vamos a poner, por ejemplo, ciudad, es el texto que se va a visualizar, y aquí nosotros vamos a tener un evento que será un evento onChange.
para poder recoger la información que hemos escrito dentro de ese campo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un change y vamos a indicarle a este evento que solo se ejecute en el caso de que pusemos el botón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a establecer esa función y vamos a ponerle un parámetro para poder recoger la información que estamos escribiendo dentro de ese campo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a modificar? Pues vamos a modificar esta función de useState, que es setCity. Muy bien, pues modificamos eso y ¿qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar, en este caso, el valor que tiene el campo, ¿de acuerdo? El valor actual. Entonces, de este modo, con este evento, nosotros vamos a poder modificar esta variable de estado y vamos a poder recoger qué ciudad queremos obtener la información. A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a indicar el botón, la etiqueta button, vamos a establecer un class name, en este caso será BTN, por ejemplo, vamos a darle el aspecto de primary y vamos a indicarle también la clase input para que se adapte correctamente a lo que sería el campo de entrada. Entonces, vamos a ver cómo se va a pegar completamente a él. Muy bien. Y a continuación vamos a indicar el tipo, que va a ser de tipo submit, para que pueda actuar respecto a lo que sería esta etiqueta de formulario. Y ya vamos a indicarle el texto, que va a ser buscar. Muy bien, pues ahí ya tendríamos nuestro botón. Perfecto. Aquí nos falta, vamos a ver, aquí tenemos button. Vale, aquí es que se nos ha colado esto de aquí. Perfecto. Y vamos a cerrar que nos ha cerrado la etiqueta del input. Por eso nos está dando aquí algún tipo de fallo. Vamos a ver, aquí tenemos el input, aquí este onChange y aquí, vale, sobra esa llave. Perfecto, pues así ya lo tendríamos correctamente. Muy bien. Ahora, aquí ya está cerrando, cerrar el div, cerrar el formulario. Muy bien, pues ya tendríamos eso. Entonces, lo siguiente va a ser, vamos a probar si recogemos correctamente el nombre de la ciudad. Para ello, nosotros lo que necesitamos, lo primero es crear lo que sería la función onSubmit. Entonces, aquí a continuación de esa variable de estado, vamos a crear la función const onSubmit, muy bien, que tiene un parámetro. Fijaros, el parámetro es qué ciudad estamos recogiendo, ¿de acuerdo? Que aquí estamos trabajando con eso. Y aquí nosotros vamos a indicar, lo primero es que cuando se actualice la información del formulario no quiero que cargue, que se recargue la página, por lo tanto vamos a utilizar la función de prevent default y así evitamos que se recargue la página. Y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a establecer con console.log, vamos a establecer en este caso que se nos muestre la ciudad, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a hacer referencia a lo que sería esta variable de estado, ¿vale? Para visualizarlo. Muy bien, entonces vamos a probarlo, guardamos y a continuación nosotros para poder probar esto lo que vamos a hacer es vamos a incluirlo dentro de app.js. Venimos aquí, vamos a importarlo, import form, dentro de components, ahí tenemos form, muy bien, y aquí después del navbar vamos a coger y vamos a llamar a esa etiqueta de nuestro componente. Muy bien, pues aquí lo guardamos, nos vamos a nuestro navegador y fijaos que ahí lo tenemos ya. Muy bien, ahora luego lo haremos un poco más pequeño, lo que sería el ancho, y vamos a abrir con F12 la consola para ver si recogemos la información. Entonces aquí vamos a escribir una ciudad y apretamos Enter y fijaros que estamos recogiendo correctamente la ciudad, ¿de acuerdo? En el caso de que no escribamos nada, pues fijaros que obtenemos también esa variable de estado, pero con el texto vacío. Lo que vamos a hacer también es, vamos a volver aquí a for, y a continuación aquí, si no escribimos nada, vamos a decirle, vamos a poner una condición, vamos a indicarle también, si esa variable de estado city, vamos a indicarle que está vacía, o la variable de estado, digamos, no contiene nada, lo dejamos así, vamos a hacer un return aquí, esto lo dejaremos así preparado para que no tengamos después ningún fallo, ¿de acuerdo? De este modo vamos a poder controlar, en nuestro caso, lo que sería que no escribamos nada. ¿De acuerdo? Eso lo dejaremos así, pero que ahora mismo no influye para nada,
¿de acuerdo? En lo que sería nuestro código, es decir, se va a visualizar que está vacía la ciudad en este caso, si no escribimos nada. Muy bien, pues eso lo dejamos así para luego que no tengamos ningún problema. Muy bien, pues tenemos eso. Lo siguiente que vamos a hacer es, vámonos a app.css y vamos a hacer que ese input pues, sea un poco menos ancho. Para ello, si vamos a form.js, fijaos que podemos hacer mención a lo que seguía esta clase, input group, vamos a copiarlo, volvemos a app.css y vamos a acceder a esa clase y vamos a ponerle un ancho de, por ejemplo, un 60%. Vamos a establecer ese ancho. Si volvemos a nuestra aplicación, pues ahí vemos que ya se empieza a hacer más pequeño. Bien, pues ya lo tenemos un poco más pequeño, lo que sería ese campo de búsqueda. Perfecto. El siguiente paso consistirá en disponer de un componente que va a ser como el componente principal, donde vamos a poder visualizar la información meteorológica de la ciudad. Volvemos a nuestro editor y vamos a crear dentro de Components ese nuevo componente que llamaremos, por ejemplo, Weather Panel.js. Muy bien. Y vamos a empezar a crear lo que sería componente. Pues vamos a importar React from React. Aquí también vamos a hacer uso de useState, por lo tanto vamos a incluirlo ya. A continuación, lo que vamos a hacer es vamos a crear con const Weather Panel vamos a crear la función. Muy bien. Y aquí es donde ya vamos a acceder a lo que sería la API de OpenWeatherMap, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que nos vamos a ir a nuestro navegador, nos vamos a ir a la página web de openweathermap.org y aquí si no os habéis registrado todavía, pues vais a tener que registraros, si no, pues vamos a hacer el sign in. Fijaros que desde aquí podéis registraros, crearos una cuenta, o si ya tenéis cuenta, pues podéis acceder, evidentemente. Entonces vamos a acceder con nuestro usuario. Una vez hemos accedido, fijaros que aquí nosotros, por un lado, si nos vamos a nuestro perfil, tenemos nuestras API keys. Aquí yo tengo una generada, como estáis viendo. Si no tenéis ninguna, pues evidentemente tenéis que generarla y os generará ese API key. Y por otro lado tenemos la referencia a las APIs a las cuales podemos acceder. En este caso aquí nosotros estamos con una suscripción gratuita, no tenemos de pago, por lo tanto pues bueno, tenemos unas limitaciones. Eso también lo podemos ver dentro de lo que sería la página web de OpenWeatherMap. Tenemos el precio. Espera que cargue la información. Bueno, aquí tenemos el precio. Y fijaros que nosotros estamos en esta parte de la tabla donde nos indica que tenemos un máximo de 60 llamadas por minuto, 1.000.000 de llamadas al mes y a las APIs que podemos acceder. Una de ellas es la de la predicción meteorológica actual, ¿vale? A tiempo real, que aquí lo tenemos. Bueno, aquí nosotros podemos acceder directamente aquí para ver la información. ¿Vale? Esta información también está aquí en API y aquí nos da lo que sería un ejemplo, ¿no? Necesitamos la URL donde indicaremos, podemos acceder a la información a través de la latitud y la longitud, podemos acceder a través del nombre de la ciudad, que va a ser nuestro caso, accedemos a través, también tenemos que indicar el API key, evidentemente. Si nos venimos aquí por nombre de ciudad, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Fijaos que con ese parámetro Q vamos a poder indicar el nombre de la ciudad. Y también tenemos aquí algunos parámetros que son, aparte de los obligatorios, por ejemplo, tenemos el opcional, que es el language, que podemos indicar el idioma, ¿de acuerdo? Que este lo vamos a utilizar en nuestro caso. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es establecer, o vamos a copiar, mejor dicho, vamos a copiar esta URL que nos dan, nos vamos a nuestra aplicación, y aquí pues vamos a crear, que sería una variable o una constante, como queráis, e indicaremos que es URL weather y vamos a pegar eso que hemos copiado. Entonces, fijaros, aquí por un lado tenemos ese parámetro Q, que esto lo vamos a quitar, y aquí tenemos ese
API key, que es donde vamos a colocar nuestro API key, ¿de acuerdo? A continuación. Vale, aquí vamos a quitar este ampersand, fijaros, vale, pues ahí vamos a indicar nuestro API key, por lo tanto volvemos a nuestras API keys, vamos a copiarla, como comento, si no la tenéis debéis generarla, y a continuación aquí vamos a pegarla. Y aquí tendríamos ese API key. Muy bien. Lo siguiente va a ser tener lo que sería una ciudad. Por lo tanto, aquí vamos a crear otra variable que será cityURL, por ejemplo, y aquí lo que vamos a poner es el ampersand, que va a ser un parámetro que tenemos que incluir a la URL, que se llama Q. Y lo dejamos así preparado para poder indicar la ciudad, que la ciudad es la que vamos a obtener de nuestro formulario, evidentemente. Y además vamos a indicar aquí el language, vamos a ver, vamos a poner el ampersand y vamos a ver que si no me equivoco es ES, si lo queremos en español, pero vamos a visualizarlo. Vamos para atrás y aquí en los parámetros, vale, slang, muy bien, perfecto. Y aquí al final tenemos, muy bien, por aquí, si nos vamos al español, vamos a buscarlo, estará en Spanish, en la S, ahí está. Entonces podemos utilizar SPES, vale, pues vamos a indicar ES. Muy bien, pues venimos aquí y ponemos ES, lo que habrá a continuación que es el nombre de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos esa primera URL preparada. A continuación, lo que vamos a indicar también es la otra URL para la predicción de las siguientes horas. Por lo tanto, URL, vamos a llamarla forecast. Muy bien. Y aquí, lo único que cambia es que en lugar de weather vamos a indicar forecast, pero es exactamente lo único que cambia. De hecho, esto lo podemos visualizar para que lo veáis. Si nos vamos a API, vale, esto lo tenemos, si no me equivoco, vale, lo tenemos por aquí. Este de aquí es, vale, exacto, lo único que cambia es forecast y podemos acceder por el nombre de la ciudad. Pero fijaros que es exactamente lo mismo. Es la misma URL, la misma llamada. Por lo tanto, vamos a copiarla. La pegamos. Se ha copiado todo, perdón. Vamos a cogerlo, solo la URL. Y aquí en lugar de weather vamos a poner forecast. Y el resto lo dejamos exactamente igual. Guardamos. Vamos a comprobarlo, que solo sea eso. Exacto, lo tenemos bien. Y ya lo tendríamos listo para empezar a trabajar. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a establecer las diferentes variables de estado de useState. Por lo tanto, vamos a declarar const, vamos a establecer weather para poder almacenar lo que sería la respuesta que nos va a dar a la API, ¿de acuerdo? Para lo que sería la respuesta del tiempo actual con la función de setWeather. Y vamos a poner useState. Y en nuestro caso va a ser un array vacío, es donde vamos a obtener la información. Vamos a hacer lo mismo para la predicción de las siguientes horas, por lo tanto será forecast, y con la función setForecast vamos a modificar su valor y va a ser un array vacío también. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a disponer, en nuestro caso, de un spinner para que mientras está cargando la información, pues se visualice ese spinner, ¿de acuerdo? Que sepamos que está trabajando. Y vamos a controlar que se pueda visualizar a través de otro useState, que llamaremos loading. Y pues vamos a establecerlo con setLoading. Y en nuestro caso va a ser un valor booleano. Vamos a establecerlo como false inicialmente. También vamos a establecer otra variable de estado para visualizar la tarjeta con la información, que ya podemos llamarla, por ejemplo, show,
para mostrar la información, setShow, y también va a ser booleano, y lo establecemos como falso. Y por último, nosotros lo que vamos a hacer es establecer también una variable de estado que llamaremos location para que se pueda comunicar con lo que sería el formulario. Location, set location, y este va a ser texto, porque va a ser el nombre de la ciudad, y lo vamos a establecer inicialmente como vacío. Muy bien, pues tenemos eso de momento. Lo siguiente que vamos a hacer, nos quedamos aquí porque este set location nosotros lo vamos a tener que utilizar dentro del formulario. Vamos a crear la función que utilizaremos para hacer la llamada a la API. Y además esta función va a recoger la localización, esa ciudad. Vamos a llamar a esta función getLocation, y aquí en getLocation vamos a indicarle que se va a tratar de una función asíncrona y que le vamos a pasar un parámetro que va a ser esa localización, esa ciudad. Por tanto, vamos a llamarla, por ejemplo, loc a ese parámetro. Muy bien. Ahora, aquí dentro vamos a utilizar la API Fetch, es decir, vamos a hacer esa llamada para obtener la información de lo que serían las APIs de OpenWeatherMap. Entonces, aquí nosotros vamos a indicar lo primero, con setLoading, vamos a establecer que sea true, es decir, cuando hacemos la llamada vamos a visualizar el spinner, ¿de acuerdo? Que todavía no lo tenemos, pero esto es lo que va a controlar que se visualice o no ese spinner. Entonces lo pondremos a true. Lo siguiente es que vamos a modificar location a través de setLocation con la ciudad de la cual queremos buscar la información. Por lo tanto, setLocation, y le pasaremos ese parámetro. Muy bien. Y a continuación vamos a obtener el tiempo real. Vamos a hacer la llamada a esta primera API, ¿vale? Que será ese tiempo. Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer es completar la URL, es decir, aquí tenemos la URL, que fijaros que nos falta la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llamar a esa variable URLWeather y vamos a añadirle la ciudad, la localización que estamos obteniendo aquí. Por lo tanto, tenemos URLWeather y le concatenamos city URL, fijaros, y le concatenamos la localización, que es esto de aquí. Entonces, de este modo hemos completado la URL con la información de la ciudad. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a utilizar el API Fetch para la llamada. Por lo tanto, estamos dentro de una función asíncrona, por lo tanto vamos a utilizar el await. ¿Y qué necesita la función fetch? Pues necesita la URL, por lo tanto URL weather. Y vamos a utilizar la promesa para obtener la respuesta. Aquí tenemos el response. Ahora, dentro de la respuesta, pues vamos a procesar que podamos tener algún fallo. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Vamos a indicarle que si no hemos tenido una respuesta OK, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que nos va a lanzar un error. Por lo tanto, le decimos que nos lance el error que luego vamos a procesar con el catch. Y aquí, en principio, bueno, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a solo darle el literal de response. En este caso lo dejaremos así. Y en el caso de que no tengamos ningún fallo, lo que le indicaremos es que nos devuelva la respuesta en formato JSON para poder procesarla. ¿Que ha ido todo bien? Pues aquí a continuación tenemos otro then, y entonces vamos a procesar esa información en un parámetro que podemos llamar weatherData. Ahí obtendremos la información, y en nuestro caso lo que vamos a hacer es establecer con setWeather, vamos a establecer la información, ¿de acuerdo? La vamos a tener aquí, fijaros que es un array que estaba vacío, por lo tanto vamos a meterlo ahí esa información. Perfecto, y esto podemos visualizarlo también en consola. Pues vamos a hacer console.log
Y en este caso, ese weather data vamos a visualizarlo por consola. Vamos a ver los datos, cómo los obtenemos para después poder maquetarlos correctamente. Aquí vamos a recoger lo que sería el error que nos lanza. Aquí vamos a poner error. Y en principio lo que vamos a hacer es procesarlo leyéndolo en consola, console.log, que tendríamos ese error. Y también lo que podríamos hacer es establecer ese spinner, que todavía no tenemos, pues lo pasaríamos a falso, setLoading, deja de cargar, por lo tanto lo pasamos a falso, y podríamos, en nuestro caso, con set show, indicaremos también falso. ¿Por qué? Pues porque si ha habido algún error, lo que debemos hacer es que no se visualice nada. Por lo tanto, lo dejaremos como falso también. ¿De acuerdo? Este set show es el que nos va a controlar la tarjeta con la información, en nuestro caso. Lo siguiente es trabajar con la siguiente API, con la predicción de las siguientes horas, que va a ser algo muy similar a lo que hemos hecho aquí, evidentemente. Por lo tanto, nos venimos aquí y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a establecer que este es el forecast y lo primero es completar la URL. Por lo tanto, URL forecast, que le añadimos la ciudad con la localización. Es exactamente lo mismo. Y vamos a hacer ese await fetch igual. De hecho, nosotros aquí podemos copiar y modificar los datos porque va a ser muy similar. ¿De acuerdo? Entonces aquí venimos. Lo primero no es URL weather, es URL forecast. Vamos a tener la respuesta, que vamos a procesarla en principio igual. Y aquí vamos a indicarle forecast data. Y lo vamos a cambiar aquí, vamos a visualizarlo por consola. Y en nuestro caso, este setWeather es setForecast. Y le pasamos ese forecast data también. Perfecto, aquí el error vamos a indicarlo. En nuestro caso lo podemos dejar así también, lo dejaríamos a falso. Y lo que sí que vamos a indicar aquí es que se visualice la información. Es decir, si ha ido todo bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es establecer con setLoading, vamos a pasarlo a true, a false, perdón, dejamos en false, es decir, en lo que es el spinner vamos a pasarla a false para que no se visualice, y setShow sí que vamos a pasarlo a true para que se visualice la tarjeta con toda la información, ¿de acuerdo? Aquí es donde visualizaríamos los datos. Muy bien, pues ahí tendríamos esas dos llamadas con fetch a la API y lo siguiente que vamos a hacer es el return. Vamos a ver, aquí nos está cerrando la función, perfecto, aquí es donde cierra la función, por lo tanto aquí ya vamos a poner el return. Y aquí es donde visualizaríamos ya la información, ¿de acuerdo? ¿Qué información vamos a visualizar? Pues por un lado el formulario, vamos a hacer un cambio, porque aquí nosotros en AppJS estábamos incluyendo este formulario, lo vamos a quitar de aquí, esto, porque aquí vamos a importar lo que sería ese panel que estamos haciendo, que es el panel principal. Entonces esto lo quitamos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dejar solo navbar de momento, nos volvemos, o esto lo guardamos, nos volvemos a Weather Panel y aquí sí que vamos a incluir el formulario. Es decir, nos venimos aquí arriba y vamos a importar ese formulario. Y por lo tanto aquí nosotros lo que vamos a hacer es dentro de return vamos a crear un react.fragment, por ejemplo, para incluirlo todo aquí dentro. Vale. Y aquí a continuación vamos a incluir ese formulario. La etiqueta form, que en nuestro caso, para poder recoger la información correctamente, lo que vamos a hacer es pasarle un prop. Vamos a pasarle un prop, vamos a llamarlo new location, por ejemplo, y ese prop va a ser la función getLocation. Para de este modo nosotros poder obtener en este panel y en esta función, fijaros, la localización, qué ciudad hemos indicado en nuestro formulario, ¿de acuerdo? Esto lo guardamos
nos venimos a form de nuevo y aquí vamos a incluir ese prop. Si venimos aquí a weather panel, pues ese prop, ¿cómo se llama? Se llama new location, ¿de acuerdo? Entonces este prop vamos a pasarlo aquí, new location. Y vamos a hacer uso de él. ¿Cuándo? Pues aquí. En el caso de que hayamos incluido una ciudad, vamos a llamar a new location y vamos a pasarle la ciudad. Por lo tanto, le pasamos city a new location y guardamos. Claro, es que este city, ¿qué es? La ciudad que hemos incluido dentro de nuestro campo de entrada. ¿De acuerdo? Y la estamos recogiendo en este prop, que este prop es una función que a su vez tiene el parámetro que es el dato que necesitamos para poder hacer la llamada a la API y obtener la localización. El siguiente paso será volver a appjs y vamos a importar este nuevo componente, weather panel, que es el que incluye nuestro formulario. Por lo tanto, aquí, a continuación, vamos a hacer import weather panel from components y elegimos ese weather panel, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo a continuación de navbar. Por lo tanto, aquí, weather panel, cerramos la etiqueta y tendríamos ese componente. Muy bien. Aquí vamos a ver weather panel, perfecto. Aquí nos da un pequeño error, vamos a ver qué error nos da. Vale, aquí tenemos export default, vale, si nos venimos a weather panel, vale, aquí se nos ha olvidado el export default, es lo que nos está diciendo, por lo tanto, export default, weather panel. Muy bien, lo exportamos, el componente, perfecto, y aquí nos está indicando, vamos a ver, components form, perfecto, vale, y aquí, exacto, aquí hemos cometido un pequeño fallo, y es que, como lo hemos copiado directamente de appjs, le estamos indicando dentro de components, pero es que weather panel está dentro de components, está en el mismo directorio. Por lo tanto, todo esto de aquí nos sobra. Lo guardamos y ya lo tenemos, perfecto. Ahora volvemos al navegador, fijaos que ahí tenemos la ciudad, y en nuestro caso vamos a abrir lo que sería la consola, vamos a poner Valencia, por ejemplo, vamos a darle a buscar, y fijaos que ahí estamos obteniendo la información. Tenemos, por un lado, lo que sería esa primera consulta al tiempo actual y lo que sería la predicción. Fijaros, cada 3 horas tenemos aquí, dentro de un array, qué tiempo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las llamadas correctamente. Si ahora ponemos, por ejemplo, Madrid y le damos a buscar, pues ahí tenemos de nuevo esas llamadas. Perfecto, pues lo que serían las llamadas a las APIs nos funcionan correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tener ese componente spinner y la tarjeta para la información. Para los spinners podemos irnos a esta página web, que es loading.io, y aquí tenemos diferentes modelos ya hechos a los cuales podemos acceder de forma gratuita y vamos a poder hacer uso de él en nuestra aplicación. Fijaros, por ejemplo, si aquí tenemos estos modelos por defecto y podemos elegir el que queramos. Yo, por ejemplo, pues voy a elegir este de aquí. Entonces, fijaros que nos ponemos encima y podemos acceder a su código, que tenemos el HTML y tenemos el estilo, tenemos el CSS, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos volvemos a nuestro proyecto, vamos a Components, vamos a crear un nuevo archivo que llamaremos spinner.js y aquí dentro vamos a crear lo que sería ese componente, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner aquí import y vamos a crear const, vamos a crear su función que llamaremos spinner. Perfecto, aquí vamos a tener el return y a continuación nosotros vamos a tener aquí el export default. Vale, aquí dentro de este return es donde vamos a pegar este HTML, ¿de acuerdo? Entonces copiamos el HTML, el que hemos elegido,
Y aquí dentro vamos a pegarlo. Vale, pues ahí lo tendríamos. Vale, fijaros que lo tendríamos así, podemos maquetarlo, dejarlo un poco mejor. Vale, ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ya tendríamos ese HTML. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos una hoja de estilo para el spinner. Vamos a venir aquí, vamos a crear un archivo, será spinner.css. Y aquí dentro nosotros vamos a pegar toda la parte de estilo. Todo ese CSS, vamos a copiarlo. Volvemos a nuestro archivo y vamos a pegarlo. Y ahí tendríamos las clases con la animación, vale, que nos da por defecto. Muy bien, vamos a guardarlo. Ahora, lo siguiente es aquí, vamos a indicarle que acceda a esa hoja de estilos. Por lo tanto, vamos a import, vamos a indicarle el directorio. Por lo tanto, fijaros que estamos en componentes, tendremos que subir un nivel y acceder a assets, CSS y a su archivo. Por lo tanto, subimos, vamos a assets, perdón, vamos a venir aquí, assets, dentro de assets vamos a CSS y dentro de CSS pues tenemos ese archivo que es spinner.css, ¿de acuerdo? Y ahí ya tendríamos ese acceso. Perfecto, pues ya tendríamos preparado ese spinner para poder utilizarlo. Este spinner nosotros lo vamos a utilizar dentro de lo que sería un nuevo componente que es el componente tarjeta, ¿de acuerdo? Que es el siguiente que vamos a realizar. Vamos a crear ese nuevo componente, venimos a Components, creamos un nuevo archivo, vamos a llamarlo card, por ejemplo, porque va a ser una tarjeta donde vamos a tener toda esa información. Y aquí, pues bueno, vamos a hacer el import, React. Aquí nosotros, en principio, no vamos a tener estados, luego veremos. Bueno, lo dejamos así. Y aquí lo que sí que vamos a hacer es que vamos a importar ese spinner. Vamos a hacer import. ¿Por qué? Porque la tarjeta o bien va a visualizar el contenido de la tarjeta o bien va a visualizar el spinner si está cargando la información. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a decirle que estamos en el mismo directorio y que acceda a ese archivo JS. Perfecto. Ahora, a continuación, vamos a indicar const card, esa función, y vamos a tener, en nuestro caso, el return, y a continuación, el export default yo siempre lo pongo, porque si no después se nos olvida ponerlo y nos dan los errores como antes. Muy bien, pues ahí tendríamos eso. Perfecto. Esta tarjeta nosotros la vamos a utilizar dentro del WeatherPanel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ir cerrando este spinner, esto también lo podemos cerrar, el formulario también en principio lo podemos cerrar, y este appjs también porque ya no vamos a modificar nada. Aquí ya tenemos los componentes que debe cargar nuestra aplicación. Muy bien, pues aquí nosotros en WeatherPanel nosotros vamos a incluir esa tarjeta. Vamos a hacer import card from card, que está en el mismo directorio, perfecto. Y aquí nosotros vamos a llamarla, aquí a continuación, fijaos, aquí tenemos ese componente form, pues a continuación es donde se va a visualizar la tarjeta, podemos ir llamándola ya, vamos a indicarle card, cerramos lo que sería el componente, y aquí vamos a pasarle algunos props, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a pasarle, para ir probándolo, el componente, o vamos a pasarle, en nuestro caso, showData, que aquí le pasaremos show, ¿de acuerdo? A través de este prop nosotros vamos a poder visualizar la información, igual que loading data, pues vamos a llamar loading data, y con este vamos a visualizar lo que sería el spinner, vamos a controlarlo. También vamos a pasarle a la tarjeta los datos del tiempo y de la predicción de las siguientes horas. Por lo tanto, vamos a llamar a este, por ejemplo, weather, y le pasaremos el tiempo, weather, y forecast, y lo mismo, y le pasaremos forecast, ¿vale? Esta información es la información que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que obtenemos de la API para poder maquetarla correctamente. Entonces ahí tendríamos los props que le vamos a pasar a la tarjeta. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí en card y vamos a pasarle
todos esos props. Tendremos loading, tendremos también show, pero teníamos un segundo porque tenemos es show data y loading data, perdón. Entonces tendremos loading data, show data, tenemos también weather y forecast. Vale, pues ahí le estamos pasando todos los props que necesitamos. Muy bien. Vamos a probar primero a ver si se visualiza correctamente el spinner. Por lo tanto, aquí, antes del return, nosotros lo que vamos a poner es una condición y vamos a decirle que si loading data es verdad, si es true, vamos a devolver lo que sería ese componente spinner. Por lo tanto, aquí vamos a poner spinner que nos lo devuelva. Muy bien. Ahora, a continuación aquí, como nos va a dar un error porque no tenemos nada en return, vamos a dejar para probarlo que sea una etiqueta h1 vacía, ¿de acuerdo? Así no tenemos ningún fallo. Vamos a probar si visualizamos nuestro spinner. Muy bien, nos vamos al navegador y aquí nosotros pues vamos a poner, por ejemplo, una ciudad y vamos a darle a buscar. Y fijaros que ahí está cargando y desaparece. Vale, si abrimos la consola, fijaros que aquí vamos a limpiar esto, vamos a darle y fijaros que en el momento que obtenemos la información, el spinner desaparece. Perfecto. Si vamos a poner otra ciudad, pues pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, esa parte nos está funcionando correctamente. Vamos a empezar a trabajar con el diseño de la tarjeta. Volvemos a nuestro archivo, esto lo quitamos y aquí nosotros vamos a indicar lo siguiente. Vamos a establecer un contenedor div class name. Este class name vamos a darle un nombre de clase. Realmente vamos a indicarle un margen superior. Vale, y aquí dentro es donde vamos a tener todo ese contenido. Perfecto. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es controlar si se tienen que visualizar o no los datos a través del prop showData, ¿de acuerdo? Algo parecido al loading data. Pero en este caso, showData es el que nos va a controlar si se visualiza la tarjeta con la información o si se visualiza un texto que nos indica que no hay información. Para eso vamos a utilizar la sintaxis de JSX y vamos a poner una condición que será showData. Vamos a indicarle que si es igual a true. Si es igual a true, nosotros lo que vamos a tener aquí es la tarjeta con la información. De lo contrario, pues vamos a establecer que tendremos un texto, ¿de acuerdo? Un texto simple que nosotros estableceremos con, por ejemplo, un h2. Vamos a ponerlo ya aquí. Nos da un error porque no tenemos nada en esta parte de la condición. Y ese h2 pues va a tener un class name que vamos a indicarle, bueno, en principio vamos a ponerle solo text light para que salga en blanco, como tenemos el fondo oscuro, y pondremos sin datos. Podemos poner no hay datos disponibles, lo que queramos. Muy bien, pues ahí tendríamos eso. Ahora, lo siguiente es que arriba vamos a tener la tarjeta y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es establecer una etiqueta div, perfecto, vale, lo tenemos aquí, y este div vamos a indicarle un class name, vamos a indicarle container. Ahora, a continuación dentro, vamos a tener ya la tarjeta, vamos a ponerle la clase car, vamos a darle un margin bottom, por ejemplo, vamos a establecer con mxauto que esté completamente centrada, y el aspecto, pues background dark, para que tenga el mismo color que el menú de navegación. Y a continuación, pues vamos a ponerle el texto que esté de color blanco, pues text light. Vale, yo creo que con eso ya tendríamos esos aspectos de la tarjeta. Ahora, a continuación nosotros vamos a tener una imagen a la izquierda, como veíamos en el ejemplo, y lo que sería la información a la parte derecha. Por lo tanto, vamos a establecer, en nuestro caso, una fila. Vamos a cerrarlo ahí. Vamos a establecer con class name.
la clase row y vamos a poner, en nuestro caso aquí dentro, que tenemos una columna de un determinado tamaño. Una columna para la imagen con un valor y otra columna para la información con otro valor. La de la imagen va a ser más pequeña que la que contendrá toda la información del tiempo que hace. Vale, pues vamos a poner aquí un div, vamos a establecer un class name, en este caso será call para pantallas medianas con el valor 4, en nuestro caso. Vale, y aquí es donde vamos a contener la imagen. De momento lo dejamos así. Ahora a continuación vamos a establecer aquí otro div con class name y en este caso 8 para que la suma nos dé 12. Estamos trabajando con Bootstrap y tenemos lo que serían 12 columnas de tamaño. Muy bien, lo dejamos aquí y aquí es donde vamos a tener esa información, por lo tanto vamos a tener otro div que indicaremos car body. Vamos a maquetar el texto, vamos a dejar que empiece en la parte izquierda con start y vamos a establecer también un margin top para que se separe del extremo superior. Lo dejamos a 2, luego vemos cómo nos queda. Perfecto. Vale, y ahí es donde vamos a tener toda esa información. Muy bien. Vamos a guardar esto y vamos a visualizar cómo nos va quedando. Ahora mismo tenemos esa tarjeta vacía, que si le damos a buscar, pues fijaros que sale eso. Si actualizamos, fijaros que sale sin datos. Si le damos a buscar, no cambia, evidentemente. Y cuando buscamos una ciudad, pues ya carga y sale la tarjeta. Perfecto, pues nos funciona correctamente. Pues vamos a seguir con lo que sería el diseño de esa tarjeta. Entonces, venimos aquí y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar aquí con lo que sería la imagen. ¿Qué imagen se tiene que mostrar? Vale, pues vamos a establecer una etiqueta de imagen. Vamos a poner el source. Podemos coger alguna imagen libre que tengamos en internet. Por lo tanto, nos venimos al navegador y aquí nosotros, pues esto lo podemos cerrar, nos podemos ir a pexels.com, vamos a buscar city, vamos a coger la orientación que sea vertical, perfecto, y aquí podemos elegir alguna imagen. En nuestro caso, bueno, pues podemos elegir alguna que el texto se vea correctamente encima, porque vamos a tener texto, podéis elegir la que queráis. Vamos a elegir a ver si hay alguna en escala de grises, por ejemplo, que nos pueda venir bien. Vale, creo que había alguna por aquí. Si no, la buscaremos. La que yo tenía inicialmente. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, si no, pues cogeremos alguna otra que nos pueda venir bien. Por ejemplo, esta oscura o esta de aquí, por ejemplo, nos puede venir bien. Vamos a seleccionarla. Aquí abajo pues veis que tendréis diferentes, pero bueno, vamos a elegir esta. Esta mismo. Entonces, vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva. De aquí tenemos la URL. Vamos a copiarla y nos venimos a nuestro código. Y aquí vamos a pegarla. Perfecto. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es establecer alguna clase, class name. Vamos a establecer, por ejemplo, ImageFluid. Y vamos a indicarle también rounded start para que se bordee un poco lo que sería la parte externa de la imagen. Y tenemos que indicarle un alt. En este caso, pues bueno, lo podemos dejar así y ya lo tenemos. Y ya cerramos lo que sería la etiqueta de imagen. Muy bien, pues ahí tenemos esa foto. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a guardar. Nos venimos a nuestra aplicación y fijaos que ahí lo tenemos. Vale, vamos a cerrar esto. Fijaos que ahí está. Lo que sería la tarjeta con la imagen. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla evidentemente más pequeña. Lo que sería de tamaño nuestra imagen. Para hacerla más pequeña, lo que podemos hacer es la tarjeta directamente. Vamos a reducirla, vamos a darle el mismo porcentaje que tenemos aquí, que era un 60%. Entonces venimos aquí, nos vamos a app.css y lo que vamos a hacer es indicar la clase card y vamos a darle un max width
del 60%. Perfecto. Vamos a guardar y si venimos aquí, pues ya la vemos con el tamaño ya adecuado. Muy bien. Si actualizamos, pues ahí vemos sin datos. Si ponemos cualquier ciudad, pues ahí vemos que está cargando y obtenemos la tarjeta. Perfecto, pues vamos a seguir indicando la información que debe contener esa tarjeta. Muy bien. En nuestro caso, nosotros lo que podemos hacer es establecer información encima de la foto, por ejemplo, el nombre de la ciudad y demás, pues lo podemos colocar aquí, podemos utilizar algún icono también, podemos hacer uso de él, por ejemplo. Perfecto, entonces nos venimos aquí, nos vamos a Card, muy bien, y aquí vamos a empezar a trabajar con eso. En nuestro caso, vamos a establecer el nombre de la ciudad. Fijaos que el nombre de la ciudad lo tenemos a través de, por ejemplo, weather. Vamos a hacer uso de él. Entonces venimos aquí y vamos a establecer un h3. Vamos a establecer un class name. Por ejemplo, card title, porque luego vamos a tener que ir cambiando los estilos para que se visualice correctamente toda la información encima de la fotografía. Y aquí nosotros lo que debemos obtener es el nombre de la ciudad. Fijaos que aquí nosotros, si abrimos con F12, nos venimos aquí, bueno, aquí nos está indicando, por ejemplo, que tenemos en un archivo, tenemos en lugar de class name, tenemos class. ¿Vale? Luego lo cambiaremos en Spinner. Pues ahora lo cambiaremos. Fijaos que aquí nosotros, para acceder al nombre de la ciudad, fijaos que es en el mismo objeto, directamente ya accedemos al nombre. Por lo tanto, será weather.name. Si venimos aquí, indicaremos weather.name. Y así accedemos al nombre de la ciudad. Perfecto, si venimos ahora aquí, fijaos que ahí ya nos sale ese nombre de la ciudad. Perfecto, lo único es que nos sale ahí arriba y nosotros lo vamos a colocar encima de la foto. Eso lo vamos a hacer con estilo. Nos venimos aquí y creo que en Spinner teníamos ese fallo. Fijaos, aquí tenemos class, tenemos que cambiarlo por class name, que es lo que nos estaba indicando. Vale, pues eso ya lo tenemos. Y no sé si en card tenemos algún... No, aquí está todo bien. Vale, pues solo haría mención a el objeto Spinner. Perfecto. Entonces tenemos eso. Ahora, a continuación, nosotros, por ejemplo, vamos a establecer una fecha, que es la fecha actual. Para ello, lo que podemos hacer es pues, coger simplemente con JavaScript lo que sería la fecha actual de nuestro dispositivo. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es, aquí antes de loading data, por ejemplo, vamos a crear una variable que sea today y vamos a crear una nueva fecha. Vamos a crear una variable que sea day y estableceremos con today.getDate que nos dé el día. A continuación el mes y con getMonth, pero le sumaremos 1 porque empieza desde 0 el primer mes, si no nos dará un mes menos, obtenemos el mes y a continuación con year pues vamos a obtener lo que sería el año completo. Perfecto. De este modo vamos a establecer una variable que será date y vamos a concatenar toda la información. Tendremos el día, a este día le vamos a concatenar lo que sería el mes y a este mes le vamos a concatenar lo que sería el año. Por lo tanto aquí establecemos lo que sería la fecha. Esto ahora aquí nosotros lo que vamos a hacer es establecerlo con otro formato de texto. Por ejemplo, pues no sé si darle el mismo tamaño o de momento le vamos a dar un párrafo. Ponemos un párrafo, ponemos un class name para cambiarle luego el estilo, que será card-date. Y vamos a establecer aquí esa variable con date. Si esto lo guardamos, pues veremos que aquí nos está dando la fecha actual. Perfecto. A continuación, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, la temperatura, que salga también la temperatura que estamos obteniendo, por ejemplo, y el icono que podemos obtener de OpenWeatherMap también, que en el caso de que esté lloviendo, pues nos salen unas nubes con lluvia. ¿Qué hace sol? Pues nos saldría el icono de un sol. ¿De acuerdo? Esto ahora lo vais a ver.
Por lo tanto, volvemos aquí y vamos a establecer, por ejemplo, que el dato de temperatura sea bastante grande. Ponemos un H1, que luego podemos modificar su tamaño también. Y class name, y vamos a llamar a esto, pues, card, por ejemplo, temp. Perfecto. Y aquí vamos a acceder al dato. Si visualizamos lo que estamos obteniendo a través de la API, veremos, vamos a poner aquí esto que nos faltaba, veremos que obtenemos la temperatura en grados Kelvin. Si venimos aquí, pues aquí tenemos, fijaos que la temperatura es en grados Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer es convertirla. Para convertirla, nada, es muy sencillo porque tenemos que restarle solo la constante Kelvin, que son 273,15 grados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vendríamos aquí e indicaríamos weather.main.temp, que es donde se encuentra ese dato, y le restamos esa constante Kelvin, que son 273,15. Perfecto. Y además lo he metido entre paréntesis porque vamos a quitarle decimales, si no nos saldrán un montón de decimales. Y con la función toFixit vamos a indicarle solo un decimal, ¿de acuerdo? Y a continuación aquí que nos indique que son grados Celsius. Perfecto. Si venimos aquí, fijaos que ahí tenemos la temperatura correctamente, 12,5 grados. Perfecto. Pues continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder al icono que nos describe lo que sería el estado del tiempo. Entonces, para ello, fijaos que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una URL, vamos a ver, una URL que podemos meter aquí. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una condición, que creo que sería lo mejor, para controlar cuándo se visualizan los datos. Es decir, solo vamos a obtener esa información si es true show data. Si no, nos puede dar algún tipo de fallo de que intentará acceder a la URL para obtener el icono, aunque no hayamos obtenido una respuesta correcta de la API. Entonces así controlamos que haya funcionado todo correctamente. Y aquí pues vamos a crear una variable que sea URL, por ejemplo, la dejamos así, en global, y aquí la vamos a modificar. Es decir, vamos a indicarle lo siguiente. Para poder acceder a lo que sería el icono, porque si os fijáis aquí, lo tenemos, vamos a ver que lo busque. Vale, creo que lo tenemos aquí en Weather, exacto. Fijaos que aquí tenemos el icono, al igual que la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, este código de icono es el que nosotros podemos utilizar para obtener la imagen de OpenWeatherMap. Vale, para ello, esa URL es http, si no recuerdo mal, openweathermap.org /img/w. Y a partir de aquí nosotros podemos obtener el icono, ¿de acuerdo? Para ello, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear aquí otra variable que será icon URL. Lo creamos así en global para poder acceder aquí, modificarlo y poder utilizarlo en la vista. Y ponemos icon URL y esto es igual a la URL y le concatenamos el acceso a ese icono, que es weather.weather en la posición 0.icon y le indicamos, a continuación le concatenamos que es .png, ese icono. De este modo accedemos a los iconos de OpenWeatherMap. Fijaos que aquí estoy accediendo a ese icono que tenemos aquí lo tenemos, que ¿dónde se encuentra? Pues como veis, se encuentra en lo que sería Weather, el dato donde hemos obtenido la información. En Weather es un array, por lo tanto en la posición 0, porque solo tiene un elemento, y en esa posición 0 accedemos al icono con la notación de punto. Vale, que es el path
que hemos establecido aquí, en nuestro caso. Muy bien, pues tendríamos ahí el acceso a ese icono. Perfecto. Entonces vamos a hacer uso de él. Entonces nos venimos aquí y aquí dentro, a continuación, vamos a utilizarlo. Para utilizarlo, nosotros lo que debemos hacer es pues, utilizar una etiqueta, por ejemplo, P, ponemos class name y vamos a poner aquí la descripción también, por lo tanto, pues car-desk y vamos a contener la imagen, por lo tanto, img, el source, que va a ser, en nuestro caso, icon URL, pues lo llamamos aquí dentro, icon URL. A continuación, pues le ponemos un alt, que será icon, por ejemplo, y cerramos lo que sería esa etiqueta de imagen. ¿De acuerdo? Vale. Y lo siguiente es la descripción que vamos a tener al lado, que será weather, es la misma ruta, solo que vamos a description. Por lo tanto, weather.weather en la posición 0, description. Perfecto. Vale, y ahí tendríamos el acceso a la descripción con el logo. Si venimos aquí, fijaros que ahí ya lo tenemos. Lo único es que el texto, vamos a visualizarlo, es description, exacto. Vale, o no lo estamos visualizando o el texto, vamos a ver. Igual lo hemos colocado mal, vamos a visualizarlo aquí. Sí, nos falta la R. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Y ahora ya nos sale lluvia ligera. Perfecto, pues ahí tenemos esa información. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar todo este texto correctamente maquetado encima de la imagen. Volvemos a nuestro editor de código y aquí nosotros vamos a hacer uso de estas clases para cambiar los estilos. Nos vamos a app.css y aquí vamos a poner la clase car-title para el título y vamos a indicar position, vamos a indicar que sea absoluta para poder moverlo encima de la imagen y vamos a establecer un padding de, por ejemplo, 20 píxeles. Vale, de ese modo vamos a visualizar, bueno, vamos a cambiarle el resto, si no, no vamos a poder visualizarlo correctamente porque el resto de elementos son relativos, entonces vamos a cambiarlo a todos, algo muy parecido, por lo tanto, por ejemplo, vámonos al siguiente que es car-date, si no me equivoco, vamos a verlo, que es car-date, exacto, y aquí lo mismo, la posición va a ser absoluta y aquí vamos a darle un padding, en nuestro caso, vamos a darle un padding también de 20 píxeles. Lo siguiente pues, es el mismo, que es el temp. Vamos a dejarlos así, luego igual tenemos que cambiar algo más de estilo. Posición absoluta. En este caso aquí sí que vamos a darle un padding left de 20 píxeles, pero vamos a colocarlo abajo, lo que sería la temperatura, por lo tanto vamos a darle un margin top. Vamos a darle un margin top de, por ejemplo, 260 píxeles. Ahora veremos cómo nos queda. Y vamos a cambiarle la fuente con font size, vamos a aumentarla a 50 píxeles. Perfecto. Y a continuación la descripción. Y ya vamos a poder visualizar cómo nos queda. Que aquí en nuestro caso vamos a poner posición lo mismo, absoluta. Vamos a darle un padding left de 20 píxeles y un margin top. Vamos a hacer el margin top, si nosotros le hemos dado 260, pues aquí por ejemplo 320. Vale, vamos a ver cómo nos queda. Vale, pues ahí estamos viendo cómo eso se ha colocado ahí. Fijaros que la fecha, vamos a tener que modificarla. Esa fecha vamos a darle un margin top, que no le hemos dado. Por lo tanto, en date
le haremos un padding left y un margin top. Vamos a darle, por ejemplo, 60 píxeles. Vale, y ahí nos queda más o menos bien, ¿de acuerdo? Pues fijaros que ahí, bueno, aquí podríamos cambiar el texto a color negro si queremos. Bueno, eso ya como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Podemos cambiar la foto, colocar otra foto para que se vea mejor lo que sería el texto. He encontrado esta foto que igual nos puede venir mejor, que es más oscura. Entonces vamos a abrir la imagen en una pestaña, vamos a copiar, perfecto, y nos venimos a nuestra tarjeta y vamos a modificarla. Vale, pues ahí la tenemos. Vamos a cambiarla por esta nueva. Guardamos y nos volvemos a nuestra aplicación. Y bueno, pues ahí se ve un poco mejor. Bueno, pues más o menos para que se vea la información correctamente. Podéis probar diferentes imágenes, ¿de acuerdo? Aquí pues tenemos en escala de grises, he estado viendo y bueno, pues igual nos puede quedar un poco mejor, ¿vale? Las imágenes que estamos viendo aquí en escala de grises. ¿Veis? Tenemos diferentes que podemos utilizar. Muy bien, eso ya la que vosotros queráis. Después podéis cambiar el color del texto si queréis. Bueno, es un poco como os guste. Aquí tenemos esta que es un poco menos oscura. Bueno, la que queráis. Yo de momento pues dejo esta de aquí. Muy bien. Lo siguiente ya es empezar a trabajar con los diferentes datos que vamos a visualizar aquí. Nos venimos a nuestro editor y vamos a empezar a trabajar dentro de CarBody. Y aquí vamos a empezar a indicar los diferentes datos que necesitamos. Por ejemplo, vamos a utilizar una etiqueta h5 para la información, que aquí en nuestro caso vamos a poner un class name, vamos a poner por ejemplo la clase carTest para luego poder modificar el estilo, y vamos a indicar aquí temperatura máxima, que es el dato que vamos a mostrar inicialmente. Y a través de JSX vamos a indicarle el acceso. Fijaos que la temperatura, pues igual que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Esto lo podemos copiar porque está en grados Kelvin y tenemos que convertirlo. Por lo tanto, venimos aquí y en lugar de temp será temp-max, ¿de acuerdo? Que es el dato, pero está en el mismo path que este. Muy bien. Lo siguiente, pues mira, vamos a copiar esto porque va a ser muy similar. Y aquí a continuación vamos a indicar la mínima. Y aquí es temp-min para acceder a ese dato. Lo siguiente que vamos a hacer es indicar la sensación térmica, que también es un dato que tenemos. Que vamos a poner aquí sensación térmica. Y si no recuerdo mal es feels like -like. Y aquí tenemos esa información que también está en Kelvin y por lo tanto lo dejaríamos así. Perfecto. Si esto lo guardamos y nos vamos a nuestra aplicación, fijaos que lo tenemos, bueno, aquí nos sobra una llave, ahora la vamos a eliminar, pero fijaos que ahí estamos obteniendo correctamente esa información. Vamos a quitar, porque aquí tenemos una llave que nos sobra, haber copiado y pegado. Vale, pues ahí ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a establecer es la humedad. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a poner humedad. Y la humedad, en nuestro caso, está en weather.main. Esto lo quitamos, porque esto ya no sería necesario. Humidity. Tenemos la humedad y la humedad se mide en porcentaje. Aquí nos sobra un paréntesis, ponemos el porcentaje, perfecto. Y por último podemos indicar la velocidad del viento. Vale. Vamos a poner velocidad del viento, que es en weather, esto es en wind, no es en main, y aquí tenemos el speed. Y esta velocidad es en metros por segundo. Bueno, realmente no tengo claro cuál es la unidad. Vamos a visualizarlo, a ver qué dato nos da.
Vale, pues en principio aquí es metros por segundo. Vamos a ver si tenemos unidad, si no, supongo que sean kilómetros hora. Vamos a visualizarlo aquí. Aquí tenemos en Win. Bueno, en principio aquí no nos indica cuál es la unidad de medida, si hubiera algún parámetro. Entonces, si nos venimos a Open Weather Map, vámonos a lo que sería API, nos vamos al tiempo actual y vamos a ver si tenemos aquí en qué unidad estamos obteniéndolo. Vamos a ver, temperatura, feels like, wind. Vale, lo tenemos en metros por segundo. Vale, entonces hemos acertado. Muy bien, pues tenemos esa unidad. Perfecto. Vale, pues tendríamos eso. Entonces, como hemos visualizado, se ve correctamente en nuestra aplicación. Ahí lo tenemos. Y lo siguiente es ya obtener la predicción de, por ejemplo, las tres próximas horas, que en este caso la API nos devuelve la información en rangos de 3 horas. Por lo tanto, serían en las próximas 9 horas vamos a tener 3 datos de información que vamos a colocar aquí a continuación. Muy bien, pues venimos aquí y lo que vamos a hacer es establecer dentro de esta columna, vamos a establecer una etiqueta HR para que genere una línea. ¿De acuerdo? Esto lo que va a hacer es, si visualizamos aquí nuestra aplicación, perfecto, nos genera esa línea y aquí vamos a tener esa información que vamos a tener a continuación. Para obtener esta información vamos a hacer uso también de lo que serían los iconos, los diferentes iconos, que también podemos obtenerlo para que salga de este modo y aparte de los iconos y la descripción, pues obtendremos también lo que sería la temperatura. ¿Qué va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces nos venimos a nuestro editor y dentro de car, aquí a continuación, vamos a establecer también las URLs para los diferentes iconos. Por ejemplo, vamos a poner aquí var, podemos llamar a este icon URL 3, porque va de 3 en 3 horas, pues por ejemplo podemos llamarlo así. Estableceremos también var icon URL 6, serán dentro de 6 horas, y var icon URL y será 9 para las próximas, para dentro de 9 horas, ¿vale? Para que nos dé esa información. Esto, si nos venimos aquí, para que lo visualicemos con F12, que es esta consulta de la API, tendríamos en esta lista esos datos. Fijaros que el 0, digamos que es, en este caso, dentro de lo que sería una hora, según lo que yo estoy viendo aquí. Aquí tenemos a las 6, 3, 6 y aquí tenemos 9. Fijaos que va de 3 en 3 horas. ¿De acuerdo? Entonces podemos podemos visualizar, por ejemplo, pues los 3 primeros datos, si queremos. ¿De acuerdo? A ver cómo nos queda. Muy bien. Entonces ahí tendremos, fijaos que tenemos la fecha con la hora, que esto lo vamos a obtener también. Tenemos la temperatura y tenemos dentro de weather, tenemos la descripción con el icono. ¿Vale? Es exactamente igual que el otro. Muy bien. Pues vamos allá. Vamos a trabajar con esto. Entonces aquí tenemos eso y lo siguiente que podemos hacer es, vamos a obtener el icono. Pues vamos a tenerlo aquí también. ¿Vale? Que va a ser algo muy parecido. Por lo tanto, tendremos icon URL, en este caso 3, es igual a URL, esta URL, más el acceso a lo que sería la información. ¿Dónde está ese icono? Por lo tanto, es en forecast.list en la posición, en este caso la posición, vamos a ponerle 0, o como 0 realmente se aproxima mucho, vamos a ponerla 1, por ejemplo. Y pondremos .weather en la posición 0, .icon, y le concatenamos lo mismo. Está en formato PNG, por lo tanto .png. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos ya lo que sería ese acceso. Vale, aquí vamos a poner esto bien. Y aquí nos falta ese corchete.
Y vamos a hacer lo mismo para los otros dos. Lo único que va a cambiar es evidentemente la variable, y aquí a continuación lo que vamos a poner es 2 y aquí 3. Perfecto, y así ya tendríamos el acceso a los iconos. Lo siguiente será establecer correctamente el formato de fecha. Fijaros que aquí, si venimos a la consola, aquí tenemos otro class name que está mal, bueno, luego lo veremos. Si aquí accedemos a la consola y accedemos, por ejemplo, a alguno de ellos, fijaros que la fecha tenemos el año antes, el día después, y tenemos después un montón de dígitos para lo que sería la hora. Entonces esto vamos a cambiar lo que sería el formato completamente. Fijaos que es texto, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que extraer caracteres e ir concatenándolos. Entonces vamos a hacer eso de ahí. Nos venimos aquí y vamos a declarar, para poder almacenar lo que serían las fechas y hora correctamente, por ejemplo, 3 variables que se llamarán forecast date para el primero, que será el de 3. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos, para 6 horas después y 9 horas después. Y aquí dentro es donde vamos a cambiar lo que sería ese formato. Entonces vamos a poner forecast, en este caso 3, y lo que haremos será acceder a lo que sería la fecha, por lo tanto es forecast list en la posición 1, que es el primero que estamos obteniendo, y accedemos a ese dato que es dt.txt. Perfecto, ahí accedemos a ese dato, pero con la función substring lo que vamos a hacer es extraer caracteres. Entonces lo que vamos a hacer es colocar correctamente la fecha y después colocar lo que sería la hora. Vamos a poner 8 al 10 para obtener el día. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es establecer, en nuestro caso, vamos a poner aquí este símbolo para ir separándolos de este modo. A continuación concatenamos con el siguiente, pues copiamos esto, que el siguiente es el mes, que será 5-7, los caracteres, y por último tendremos el día, que será 04. Perdón, el año, mejor dicho el año, que será 04. Por lo tanto aquí ponemos esto y vamos a concatenar con este de aquí, que el día será desde la posición 0 hasta la 4. Perfecto. Y a continuación vamos a poner la hora, pero solo los dos primeros caracteres. Por lo tanto vamos a concatenar con lo mismo, solo que será, lo primero es vamos a hacer un espacio, mejor, exacto, y aquí vamos a poner 11-13. Perfecto. Y así ya tendríamos la fecha con el formato correcto, un espacio y los dos primeros dígitos de la hora. Muy bien, pues esto vamos a copiarlo, porque va a ser exactamente igual para las otras dos. Lo único que va a cambiar es que es la posición 2 del array. Cambiamos esos datos. Aquí nos faltaría este. Y además la variable es la siguiente, que es la 6. Y hacemos lo mismo para el último. Vale, pues aquí ponemos la posición 3 en el array. Vamos poniendo en todos. Nos quedaría este. Y ya aquí tendríamos el número 9. Perfecto, entonces en el caso de que se tenga que mostrar información, ya estamos obteniendo los iconos y la fecha con la hora correcta, en el formato correcto. Muy bien. Ahora ya lo que tenemos que hacer es formatear esta información. Es decir, vamos a colocarla, nos venimos aquí, vamos a darle el formato correcto aquí dentro,
Entonces vamos a crear, vamos a ver, aquí teníamos esa columna. Vale, esto cierra aquí. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es, después de la línea, vamos a crear otro contenedor div con el class name. En este caso vamos a establecer una fila, vamos a establecer un margin top inicial para que se separe de la línea. Perfecto. Vale, y aquí dentro vamos a establecer lo que serían 3 columnas del mismo tamaño. Por lo tanto, podemos utilizar el class name call. Estableceremos así para cada una de ellas, para que sean exactamente iguales. Vamos a hacer el primero y después copiaremos y cambiaremos los datos que necesitemos. Perfecto. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es establecer lo que sería la fecha. Por lo tanto, vamos a utilizar, por ejemplo, la etiqueta P de párrafo y la primera fecha sería forecast date 3. Y como el último dato es la hora, pues vamos a poner una H para que se una a eso. Perfecto. Si esto lo guardamos, vamos a ver, fijaos que aquí lo tenemos correctamente, el primero, ¿de acuerdo? Tenemos la fecha, que es la de hoy, y a las 6 de la tarde. Perfecto. Pues vale, venimos aquí, hemos montado bien lo que sería la fecha y la hora, que teníamos aquí arriba, y vamos a indicar la descripción con lo que sería la imagen y además la temperatura. Por lo tanto, aquí lo mismo, vamos a poner P, class name. En nuestro caso, vamos a poner un class name que sea description, por ejemplo, para luego cambiar, si tenemos que cambiar algo en el estilo. Y a continuación vamos a poner la etiqueta de imagen con el source, con src, que ese source tiene que hacer referencia a, en este caso, icon URL3, que es el primero. Vale, pues pondremos icon URL 3. Perfecto. Pues ahí lo tendríamos. Y ahora a continuación le ponemos el alt. Puede ser icon. Y por último, ya lo que vamos a hacer es establecer la descripción. Por lo tanto, que sería el contenido de esa etiqueta P. Vamos a meter aquí. Y la descripción es forecast.list. Accedemos a la posición 1. .weather en la posición 0. Descripción. Vamos a ver si lo tenemos bien. Vale, creo que sí, que estaría bien. Vamos a guardarlo. Si venimos aquí, pues fijaros, tenemos el icono con el texto. Muy bien. Y ya a continuación, ya solo nos queda establecer la temperatura. En este caso, pues puede ser también con una etiqueta de párrafo. Ya ponemos un class name. Vamos a ponerle pues algún nombre de clase, por ejemplo, temp. Y a continuación, pues estableceremos forecast. En este caso será en la posición 1, pero no está en weather, esto está en main.temp. Y le pondremos, bueno, aquí lo mismo que antes. Está en grados Kelvin, por lo tanto, lo que vamos a hacer es restarle. Vamos a restarle 273,15. Y además, pues utilizaremos la función toFixit para quitarle los decimales y lo vamos a dejar con un decimal solo. Perfecto, pues así lo tenemos, vamos a ver cómo nos queda y ahí lo tenemos. Tenemos la temperatura y vemos que a las 6 de la tarde, pues bueno, va a bajar un poco la temperatura y lo que es la lluvia, pues va a continuar. Perfecto, pues esto mismo lo vamos a hacer 3 veces, 3 columnas, para que tengamos la predicción en las próximas 9 horas. Muy bien, pues esto lo copiamos, lo pegamos y lo único que tenemos que hacer es la fecha seguida a la siguiente, 6, el icono lo mismo, el siguiente, y aquí tendríamos la posición 2. Y el resto sigue igual. Aquí solo cambiamos la posición 2, perfecto. Vale, eso lo tenemos y ponemos el siguiente, que será
9, aquí será el 9, y aquí la posición 3 y 3. Muy bien, pues esto así, vamos a verlo, pues ahí nos queda. Pues fijaros, muy bien, vamos a actualizar, vamos a poner otra ciudad, por ejemplo, Madrid, esperamos a que cargue y ahí estamos viendo. Y ahí vemos cómo tenemos a las 6, a las 9, a las 12 de la noche y tenemos las diferentes temperaturas con los datos. Perfecto, pues nos queda bastante bien. Fijaros que estamos utilizando lo que sería Bootstrap, por lo tanto, fijaos que es responsive y esto pues se podría maquetar de un modo diferente, realmente. ¿Veis? Aquí pues bueno, no estamos haciendo mucho caso, pero esto podríamos utilizar los media queries para ir maquetándolo, en nuestro caso. Que no es el objetivo de lo que sería esta actividad. Con la vista, conforme la estamos viendo, es suficiente. Pero bueno, que vosotros podéis trabajar en que el aspecto pues se mejore si queremos hacerlo responsive, pues si queremos acceder después a través del teléfono móvil, si desplegamos la aplicación, etc. Pero bueno, ahí estamos viendo correctamente la información. Si ponemos London, pues ahí estamos visualizando pues, la temperatura. Fijaros que aquí, vale, fijaros que cuando baja el texto desplaza esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues podríamos subir o podríamos, sí, podríamos subir un poco lo que sería esta información. Incluso también podríamos acercar también la temperatura o esto subirlo un poquito, pues para que si baja abajo, pues que no tengamos ese problema. También podríamos cambiar lo que es el tamaño de fuente, ¿vale? Eso ya como vosotros queráis. En lugar de utilizar en la descripción una etiqueta P, podemos utilizar una etiqueta Small para que sea más pequeñito o hacer que la altura o el ancho de la tarjeta sea superior, pues para que estas cosas no pasen. En el caso de que, vamos a ver, por ejemplo aquí veis, si no baja el texto, pues se ve correctamente. Pero bueno, eso ya son cosas de estilo que vosotros podéis ir cambiando como queráis. Muy bien, pues ya tendríamos la aplicación hecha. Espero que os haya gustado. Hemos trabajado con la API de OpenWaterMap, hemos trabajado con Fetch, hemos utilizado React para hacer esta pequeña aplicación. Fijaros que si nosotros ahora mismo le damos a buscar si ninguna ciudad se queda la que hay actualmente, no lanza ningún tipo de error, por lo tanto correcto. Y si pusiéramos cualquier cosa que no existe y le damos a buscar, pues fijaros que nos dice sin datos, pero no se queda colgada la aplicación. Por lo tanto funciona perfectamente. Muy bien. Pues nada, como comento, espero que os guste. Dejo el enlace a lo que sería el código en lo que sería mi GitHub. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues podéis contactar con nosotros como queráis y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.